si podemos ver todo. Bien. Bueno, como les decía entonces, si yo quiero trazar una línea de 45 grados, lo que voy a hacer es seleccionar la escuadra. ¿Sí? Voy a agarrar mi escuadra de 45. ¿Sí? Volvemos a repetir esto, así queda en el video. No tengo esta línea de acá. Y quiero trazar una línea de este punto a este punto, voy a llevar mi escuadra de 45, la apoyo sobre la regla para unir esos puntos. Fíjense, me quedaron unidos los puntos. Lo que yo puedo hacer a veces, ¿sí? Voy a sacar la escuadra de acá un ratito, es, por ejemplo, supongamos que esta línea la hice más larga, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La línea va a pasar, pero yo sé que voy a agarrar de vuelta la regla y voy a medir 21 milímetros, ¿sí? Que son lo que tengo acá, y de este punto de 21 milímetros, desde ahí, voy a llevar mi escuadra. Esperen que mande un poquito lento. ¿Sí? Llevo la escuadra, la apoyo en el tablero, ¿sí? Me fijo que esté apoyando bien en la regla para que no me quede la línea torcida, ¿sí? Que me quede bien a 45 grados como yo quiero. Y trazo la línea desde este punto a este punto, obviamente apoyándola sobre la regla, ¿no? Ustedes lo van a apoyar el lápiz sobre la regla. ¿Sí? Y ahí voy a tener mi línea de 45 grados. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer esta línea de acá, por ejemplo? Ya tengo dibujada esta parte y tengo dibujada esta parte. ¿Cómo harían esta línea de acá? ¿Sí? Sacamos si quieren les saco las acotaciones, que ahora las vamos a volver a ver. ¿Sí? Necesito hacer una línea horizontal acá. ¿Qué regla utilizarían ustedes? Bautista. Alexis. Fíjense, yo tengo una regla acá, que es la paralela. Lo que voy a hacer es llevarla hasta acá, es la regla de mi tablero, ¿sí? Si yo pegué la hoja, como habíamos dicho, ¿sí? La hoja la teníamos que pegar al borde de la regla T, ¿sí? O de la paralela. Entonces, si yo tengo mi hoja ahí, la pego bien sobre la línea de la paralela, cuando yo haga líneas sobre la hoja, todas las líneas que haga van a ser paralelas con respecto a esa hoja. Entonces, me sirve para llevarla a este punto, ¿sí? Y con solo tener la medida de un lado, ya la línea me va a salir paralela en toda la hoja. Entonces no hace falta que tome medida de ambos lados. Si no tengo el tablero, sí lo voy a tener que hacer, ¿sí? Entonces, una vez que lleve el tablero hasta ahí, apoyo el lápiz y trazo la línea hasta este punto. Y si quiero hacer una línea en vertical, voy a hacer lo mismo, pero voy a tener la paralela y una de las escuadras, voy a utilizar los lados de 90 grados, ¿sí? Voy a llevarla hasta el lado que necesito, por ejemplo este de acá, ¿sí? Y apoyo el lápiz y trazo la línea a 90 grados. Y nos evitamos de tomar dos medidas. Si yo hubiese querido hacer esta línea sin tener el tablero, lo que voy a tener que hacer es medir de acá hasta acá cuánto tengo, y medir de acá hasta acá cuánto tengo hasta acá, ¿sí? Bien, esto es para ir más o menos construyendo la figura. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? No solamente van a construir las figuras, sino que la tienen que construir de una manera que esa figura quede centrada, ¿sí? Pero ahora lo vamos a ver a esa parte de centrar la figura. Vamos a sacar esto de acá. Recuerden que igual, aparte de esto, les subo otro video donde se explica cómo centrar y cómo realizar lo que vamos a ver ahora, que es la acotación. Nosotros tenemos
en dibujo técnico, como dijimos hace un rato, que acotar, que significa colocarle todas las medidas a la pieza. Por ejemplo, nuestra pieza de dibujo va a ser esta de acá, un rectángulo. ¿Sí? Fíjense, mi rectángulo tiene 65 de largo y 42 de alto. Fíjense cómo están las cotas. ¿Sí? La cota es un alargamiento de una de las partes de la figura, por ejemplo, esta es mi figura, ¿sí? Mi figura real. Fíjense que ese alargamiento son estas dos líneas de los costados que tenemos, ¿lo ven? Díganme, además del color, ¿qué diferencia tiene esta línea con respecto a esta línea? Joaquín, Zoe, Bautista, necesito que hablen, ¿eh? Si no hablan ustedes, yo no sé si van entendiendo, si no van entendiendo. También necesito que enciendan las cámaras. No entendí eso, profe. ¿Qué cosa? ¿Qué parte? Eso es lo que usted preguntó, ¿qué diferencia tienen las líneas? Fíjate, esto es una línea. Esta es la línea del dibujo de mi rectángulo. ¿Lo ves? ¿Sí? Este es el dibujo. Lo que está en negro es el dibujo. Lo que está en rojo es lo que llamamos acotación. La acotación es colocarle las medidas a las partes de mi dibujo para que otra persona pueda venir y en base a esa acotación pueda volver a dibujarlo. O pueda fabricarlo. Tal vez esto es una chapa, ¿sí? Tal vez es una chapa para hacer un servilletero, por ejemplo. Entonces, viene el profesor de hojalatería y dice, bueno, necesito una chapa de 65 por 42 para hacer un servilletero, ¿sí? ¿Por qué necesita 65 por 42? Porque es lo que le dice el plano. Vos le entregás un plano y le decís que te corte una chapa de esto. Entonces, él con estas medidas la va a dibujar sobre la chapa y le va a realizar el corte, ¿sí? Entonces, para que el que agarre el plano entienda cómo es, necesita que ese plano tenga acotación, que es decir, que tenga las medidas. Si no, si yo le doy un cuadrado que no tenga nada de estas medidas, no va a saber de cuánto cortar esa chapa. Entonces, esa acotación que va a tener tiene una característica, ¿sí? Que es, fíjense, si yo diferencio la línea del dibujo con la línea de acotación, ya hay una diferencia. ¿Qué pueden ver ahí de distinto además del color ustedes en esta línea? Esta línea con esta línea. ¿Qué tienen de distinto? Que una es más ancha. Que una es más gruesa o más ancha que la otra, ¿sí? En realidad, lo que yo quiero que diferenciar acá es que una es de un color más oscuro que el otro, ¿sí? Es decir, la línea de dibujo es un trazo fuerte, como pueden ver acá. Y la línea de la acotación, igual que la línea de eje, es un trazo suave, como este de acá, ¿sí? Entonces, cuando ustedes dibujan, por ejemplo, ¿vieron que dijimos que tenemos distintos lápices para utilizar? Bueno, nosotros vamos a tener muchos lápices para usar, pero en dibujo técnico solemos usar 3, ¿sí? Esos 3 lápices están en el apunte que les subí también, son el HB, el 2H y el 2B. ¿Sí? Se pueden comprar en cualquier librería esos. ¿Qué distinción tiene cada uno? Bueno, el 2B me sirve para hacer líneas continuas, como estas de acá, como la del dibujo, estas líneas oscuras. El 2H hace líneas suaves. ¿Sí? El grafito del lápiz es un grafito duro que hace que el lápiz escriba un poco claro. Entonces me va a servir para hacer las líneas de eje, las líneas de acotaciones, y las cotas, estas de acá. Y el HB es un intermedio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo los 3 lápices, pero tengo el HB, puedo hacer los 2 tipos de línea. ¿Qué me voy a tener que fijar? Que para hacer las líneas de dibujo, estas de acá, las que son más oscuras, voy a tener que apretar un poquito el lápiz, un poquito más. En cambio, para hacer las líneas de cotas o de ejes, voy a tener que apretar muy poco el lápiz, apenas apretarlo, y trazar suavecito. Siempre fíjense de que el lápiz tenga buena punta también, ¿sí? Entonces,
Cualquiera de esos 3 lápices, a ustedes les va a servir para dibujar. Teniendo 2, van a poder trabajar muy bien, que es el HB y el 2H. El HB lo usan para dibujar y para escribir, y el 2H lo usan para hacer las cotas o las líneas de ejes. ¿Sí? Entonces, como dijimos, una cota es la extensión del dibujo. Fíjense, la línea vertical terminó acá, entonces, ¿qué hice? Extendí 10 o 15 milímetros más una línea, y de acá 10 o 15 milímetros más una línea. Y los uní con una línea también suavecita. Y coloqué la medida arriba. ¿Sí? Lo mismo hice del costado. Extendí la línea esta horizontal hasta acá, extendí la línea esta horizontal y uní esas 2 líneas. ¿Cuánto lo voy a extender? 10 milímetros aproximadamente. ¿Sí? Puede variar un poquito más, un poquito menos, pero 10 milímetros es lo más prolijo. Ahora, fíjense, ¿cómo está el número acá? ¿Y cómo está el número acá? ¿Qué ven del número ustedes ahí? Fíjense que el número acá está sobre la cota, ¿sí? Y acá el número está también sobre la cota, por lo tanto está de costado, ¿sí? Entonces lo que yo siempre me tengo que fijar en las cotas es que esté por sobre la cota. ¿Por qué? Porque cuando yo lo gire, se tiene que leer bien el número. Cuando yo quiera ver el costado de la medida, tengo que girar la hoja, entonces voy a poder verlo bien. Si yo hago la cota de este lado, voy a tener que ver que la cota fíjense cómo se hace. Esperen que manda un poquito lento esto. Ahí está. Fíjense, cuando yo hago la cota de este lado, ahí me equivoqué de línea. ¿Sí? Cuando yo hago la cota de este lado, ¿cómo se dibujó esa cota? Fíjense que también se dibujó por sobre la cota. ¿Ven? Acá queda adentro y acá queda afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre tiene que estar del mismo lado el número de la cota. Yo no puedo dibujarlo, por ejemplo, acá este número. ¿Sí? No puedo hacer el 4 de este lado, lo voy a hacer medio feo. Si yo hago el 42 de este lado, está mal. ¿Sí? Tiene que estar siempre mirando para el mismo lado. Es decir, siempre va a ser sobre el lado izquierdo. Lo mismo me va a pasar con las cotas que sean horizontales. Si yo voy a hacer una cota, me tengo que fijar que si la hago de arriba o de abajo, el número va a estar siempre por sobre la cota. ¿Lo ven? Fíjense, está arriba y acá también está arriba. ¿Sí? Espera que voy a sacar un poquito de acá para no se vea tan feo. Ahí está. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Bueno. Además de esto, ustedes tienen que ver, ¿sí? Que el número de la cota, fíjense cómo está. No está tocando sobre la línea, está un poquito separado. No quiere decir que lo pueda dibujar por este lado, ¿sí? Tiene que estar sobre la cota, pero no tocándola, apenas rozándola. Fíjense que está un poquito separado ahí, ¿sí? Un número no puede tocar la cota. Por eso cuando hablábamos del rótulo la semana pasada, fíjense, ¿cómo está escrito el rótulo? De forma tal, ¿sí? Que no toca, ninguna de las letras toca las líneas del rótulo. Para eso ustedes le tenían que hacer unas líneas auxiliares, ¿sí? Bien, entonces, así se construye una cota. ¿Qué es lo que me está faltando de esta cota? Una de las cosas más importantes, que es la flecha de cota, ¿sí? La flecha de cota tiene unas características. Yo voy a tratar de dibujarla acá de vuelta, ¿sí? Y anotárselas.
La línea va a ser una línea suave, como dijimos, derecha. Sí, a mí no me salió derecha. Y la flecha tiene que tener un tamaño específico. Tiene que ser una flecha prolija, cosa que a mí no me está pasando acá, y totalmente llena. Fíjense que acá la flecha está llena. ¿Sí? Igual hay un videito que yo lo estoy haciendo con la mano, así que por si después véanlo que van a ver que está más prolijito ahí. ¿Sí? La cota tendría que ser una flecha así suavecita, en donde el espesor que es el ancho de la cota, no puede pasar el milímetro. Es decir, tiene que tener como ancho 1 milímetro de espesor. Y el largo de esta cota no debe pasar los 4 o 5 milímetros. ¿Sí? Es decir, que puede tener o 5 o 4 milímetros, más de eso no. ¿Sí? ¿Qué es una cota mal hecha? Una cota mal hecha es, en donde tengo una línea fuerte, ¿sí? Una cota mal hecha es donde su flecha es así, por ejemplo. Esto está mal. Si la flecha es así, también está mal. Si la flecha es así, por ejemplo, muchos hacen esto nada más. También está mal. Por más que esté pintada toda adentro, ¿sí? Supongamos que lo pintaron todo, también está mal. ¿Por qué? Porque la flecha de cota tiene que partir del medio de la línea, es decir, de acá. ¿Lo ven? Y tiene que respetar estas medidas, 1 milímetro de ancho y 5 milímetros de largo, como máximo. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá de cómo hacer la flecha? No. No. Bien. Eso, de esa forma serían conformadas nuestras cotas. ¿Sí? Voy borrando esto así, usar la hoja. Total, de esto como lo grabamos, ya después se lo subo así. Bien. En este caso ya tendríamos la cota dibujada. Ahora, ¿qué nos falta? Supongamos que nosotros queremos hacer este dibujo dentro de nuestra hoja, que es lo que en realidad debemos hacer. ¿Sí? Yo le voy a mandar una lámina, ahora lo vamos a explicar con este cuadrado. Este cuadrado que nosotros hagamos acá tiene que ir centrado. Si es un solo dibujo, tiene que ir centrado en el medio de la hoja entre el rótulo y el margen de arriba. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Lo que voy a hacer es ver desde dónde empezar a dibujar. Yo voy a empezar a dibujar en este caso desde este punto. ¿Sí? Desde acá. Es decir, este punto lo voy a trasladar dentro de mi hoja. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tiene que quedar bien centrado. Entonces, me fijo, ¿cuánto tiene de ancho esto? ¿Cuánto tiene mi dibujo de ancho? 65 milímetros. 65 milímetros, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me voy a fijar yo? Me voy a fijar primero que nada, ¿cuánto tengo acá adentro? ¿Sí? Entonces, agarro mi regla, yo no tengo regla, entonces lo voy a medir. Ustedes hicieron el rótulo, ¿no? Entonces, si acá adentro tengo el ancho del rótulo, ¿qué medida tendría? Tendría que tener el ancho del rótulo, es decir, el largo del rótulo, perdón, es decir, 175 milímetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer con estos 175 milímetros? Le voy a restar el ancho de mi figura. ¿Sí? Si el ancho de mi figura es 65 y el ancho de la hoja, del espacio que tengo para dibujar es de 175, voy a hacer 175 menos 65. ¿Cuánto me da eso? 110. 110. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo lleve esta figura acá al centro, entre este lado y este lado, lo que sobre tiene que dar 110. Entonces, ¿cuánto me va a sobrar de cada lado? Si en total tiene que sobrar 110.
la mitad, es decir, lo que voy a hacer es 110 dividido 2. 110 dividido 2 me da 55. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Si quiero empezar de arriba del dibujo, tomo la medida de acá. Digo, coloco la regla y mido desde este borde 55 milímetros. ¿Sí? Y trazo un puntito por este lado. Yo lo voy a hacer con una línea roja que capaz que no se ve, pero ahora se los voy a acercar para que se vea. Trazo una línea con la regla hasta ahí de 55 milímetros. ¿Sí? Fíjense, ahí está la línea. ¿La ven? Eso rojito que se ve ahí. Bueno, hasta ahí llegó esa línea. Ustedes lo van a hacer con un puntito para verlo bien. ¿Sí? Entonces, Profe, ya... Sí, perdón por interrumpir, pero creo que en 2 minutos se va a cortar. sí, 5 minutos nos quedan. Bueno, Si se nos llega a cortar en medio de la explicación, nos volvemos a conectar un ratito más. ok. ¿Sí? Entonces vemos 55 milímetros hasta acá son los que marcamos. Ahora, ¿qué me falta? Me falta saber en qué posición, ya sé que empieza a los 55 milímetros del borde izquierdo. ¿Sí? Me falta saber de qué parte de arriba empiezo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a tomar la regla y voy a medir cuánto tengo desde el rótulo hasta el primer margen de arriba. ¿Sí? Entonces, tomo la regla y mido. En este caso tengo 217 milímetros. ¿Sí? Tenemos 217 milímetros y tenemos que dibujar una pieza que de alto, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tengo de alto en la pieza? 42. 42. Exacto. ¿Sí? Entonces lo que hago es 217 menos 42, ¿sí? Y eso me da 175. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer que hice para los costados. Esos 175 milímetros me tienen que quedar sumado lo que me sobra de arriba con lo que me sobra de abajo. Entonces voy a hacer 175 dividido 2 y me da 87 milímetros y medio. Entonces, ¿qué hago? Desde este punto que yo ya hice acá, con la escuadra y apoyada en la paralela, dibujo una línea bien suavecita, cosa que después la podamos borrar, porque se tiene que borrar eso, de 87 milímetros y medio, ¿sí? Van hasta la rayita 87 y en la mitad de 87 y 88 le hacen un puntito, ¿sí? Acá, ¿eh? La línea esta tiene 87 milímetros y medio. ¿Qué quiere decir? Que acá va a empezar nuestra parte de arriba del dibujo, ¿sí? Entonces, ahí yo ya puedo empezar a dibujar. Voy a tomar mi paralela, ¿sí? Que fue la que usé para hacer los dibujos, ¿sí? Para tomar las medidas también. Entonces, llevo la paralela a ese punto de inicio que dijimos. ¿Qué voy a hacer? Tomo el lápiz y desde ese punto trazo para el costado sobre la paralela el ancho de mi pieza, que era de 65 milímetros. Entonces, marco 65 milímetros hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Una vez que hice eso, ya tengo la primera línea. Bajo con mi paralela, ¿sí? Tomo mi escuadra, cualquiera de las dos, la que ustedes quieran. Yo en este caso voy a agarrar esta, mira. Apoyo la escuadra sobre la paralela para dibujar esta línea de acá. Tomo el lápiz y sobre la escuadra dibujo una línea hacia abajo del alto del cuadrado, que era de 42 milímetros. Trazo la línea. ¿Sí? Si ya tengo la escuadra acá, puedo agarrarla y llevarla para el otro costado. Lo pongo en este punto. Tomo el lápiz y otra vez hago una línea de 42 milímetros hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que me queda? Terminado de unir eso,
que si dibujé todo bien y tenía la hoja bien pegada y utilicé bien las reglas apoyadas en la paralela, cuando lleve la paralela de acá, ¿sí? Me va a quedar solamente para unir estos dos puntos. Fíjense, se unen solo. ¿Ven? Entonces lo único que hago es trazar la línea con el lápiz. ¿Sí? Y ahí quedó dibujado el dibujo que yo tenía del lado de afuera. ¿Sí? Quedó dentro de la hoja y bien centrado. ¿Qué me falta hacerle a este dibujo? Las cotas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Acotarlo. Van a, como dijimos recién, en este caso, acotamos la de arriba, si queremos, o la de abajo, ¿sí? Si quieren, para que quede igual que la de afuera, acotamos las de abajo. Y el costado. Recuerden que tienen que tener las especificaciones que ya hablamos. Y ahí quedaría terminado el dibujo. Después, esta línea que la hice de más, agarro la goma y la borro. Y queda el dibujo bien centrado. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a hacer la lámina que les voy a mandar y van a centrar las figuras, pero en este caso van a tener dos figuras. En el video que les voy a mandar también explica cómo centrar dos figuras, pero es más o menos igual. ¿Sí? Del ancho va a ser lo mismo, de la altura va a ser un poquito distinto, pero se maneja de la misma manera y en el video está bien explicado. Cualquier duda que tengan, me la preguntan por el Classroom y la contestamos. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿El resto tampoco? Bueno, chicos, que tengan una buena semana. Entonces, nos estamos viendo la próxima. Estamos en contacto por el Classroom. Chao. Nos vemos, profe. Nos vemos.